Capítulo 1. Kansas. En 1985, la película de Disney Regreso a Oz fue lanzada en cines, y unos años más tarde hizo su aparición en formato VHS. No recuerdo la edad que tenía en el momento que la vi. Tal vez 5 años como mucho. Supe enseguida que había algo inusual en la película. Algo particularmente inquietante. Lloré la primera vez que la vi. Mi memoria me transporta a esos instantes cuando veía la cinta, paralizado en mi sitio delante del televisor. Y no porque estuviera interesado, sino porque estaba aterrado. Y, si les soy honesto, es una película jodidamente extraña en todos los sentidos. Espera. Antes de que suspires con molestia y decidas irte de aquí para escuchar o leer otra cosa, no te preocupes, porque esta no es una historia acerca de una película maldita o sobre un sujeto que se encontró una cinta VHS en una casa abandonada. La película se reprodujo sin problemas, en la medida de lo posible. Dorothy no giró a la cámara de repente y empezó a gritar mientras le salía sangre por los ojos o alguna otra estupidez así. No, yo no estoy interesado en contarte idioteces como las que ya has visto cientos de veces en el pasado. Solo quiero contarte cómo me sentí cuando vi ese filme, y algunas cosas bastante raras que experimenté al hacerlo. Por sí sola, esta cinta tiene una historia bastante extraña, y siempre me pregunté lo que el productor, Paul Maslansky, estaba pensando al momento de hacerla. Ya sé que toda la idea y visión detrás de la película no fue suya en realidad, la idea y ambientación siempre fue del director, Walter Murch, un especialista en sonido y edición cinematográfica. No tenía trabajos previos como director, ni los tuvo luego de esta cinta, así que, Regreso a Oz fue su única incursión como director. Murch había trabajado en la edición de otras películas de la época, como El Padrino y Apocalypse Now. ¿Y por qué no volvió a dirigir un largometraje? A día de hoy sigo pensando que algo le pudo haber ocurrido durante la producción del filme, algo de una magnitud tal como para orillarlo a no volver a dirigir ni una sola película desde entonces. Pero eso no es más que una simple teoría. Eran finales de la década de los 80s. Mi madre había conseguido una copia de Regreso a Oz en formato VHS, y lo recuerdo claramente, en parte porque también tenía en su posesión una copia de la vieja versión musical de Judy Garland de 1939. Dios, mi madre en serio amaba esa película, mientras que yo estaba menos impresionado al verla. La abertura en sepia para un niño que siempre estuvo acostumbrado a la televisión a color me resultó aburrida. Sé que es por la época en que se filmó, pero esos sets se veían falsos a pesar del presupuesto, $2 millones estadounidenses, que para 1939 era demasiado. En fin, a la larga, la película original no me entretuvo en lo absoluto, ni siquiera la bruja causó gran impresión en mí, pero vuelvo y lo repito, era la favorita de mi madre. Ya de adulto, ella me contó muy entusiasmada acerca de la vida de Judy Garland, aunque su sonrisa se desvaneció cuando llegó a esa parte donde la actriz se hizo adicta a las drogas, sobre cómo su deslumbrante carrera en Hollywood se fue haciendo añicos conforme pasaban los años. Era una historia tan trágica como prácticamente cualquier cosa en la pantalla de plata. Regreso a Oz, sin embargo, no era una secuela de esta película de culto en el estricto sentido de la palabra. De hecho, lo único que la conectaba de una forma u otra con la versión musical era la presencia de las zapatillas de rubíes, las cuales eran plateadas en el libro de Baum. No obstante, mi madre estaba emocionada por verla de todas formas, así que le pidió a una amiga suya que le buscara una copia de esta cinta, y la vimos juntos tan pronto nos fue posible. La trama se centra en el regreso de Dorothy a la maravillosa tierra de Oz. O la que al menos debería ser maravillosa. Pero ya no lo es. La cosa es que ella está desesperada por volver, ha quedado obsesionada con eso luego de salir, y sus tíos no solo han de lidiar con eso, sino también con los problemas económicos que quedaron como consecuencia del tornado. Ambos están seguros de que Dorothy está delirando. Cuando la vemos por primera vez en escena, ella está muy deprimida, sola y miserable. La escena inicial es con Dorothy, en su cama, mirando con tristeza un espejo sucio, y no mucho después sus tíos toman la decisión de internarla en un hospital psiquiátrico. Ese hospital se parece más a uno de esos antiguos asilos mentales de aspecto tenebroso donde los pacientes son tratados como basura, y resultan con padecimientos peores a comparación de con los que ingresaron. Aunque, quizás, solo quizá, eso es lo que fue desde el principio. Dorothy es presentada a un doctor, llamado Dr. Worley. Este sujeto está deseoso de probar con la niña una nueva máquina sanadora eléctrica, es decir, administrarle electroterapia.
El doctor le presenta el aparato a Dorothy, explicando las funciones de la máquina. Aquí le explica, señalando el medidor de voltaje. Esta es su boca. Y aquí. Le dice, señalando la palanca que mandará descargas eléctricas por todo el cráneo de la pequeña. Esta su nariz. Escoltan a la niña a una zona subterránea del hospital, a través de pasillos altos y circulares, para luego dejarla encerrada en una celda vacía y estéril. Esa noche la amarran a una camilla y, mientras los alaridos de otros internos hacen eco en el hospital, la acomodan en la máquina eléctrica. Hay una estruendosa tormenta en el exterior. Con ayuda de su asistente, la enfermera Wilson, el doctor está por iniciar la terapia de choques que le será administrada a Dorothy. Pero, más temprano que tarde, la tormenta causa que se corte la energía en todo el hospital. Mientras el personal intenta arreglar el problema, Dorothy es rescatada por otra chica llamada Ozma, que asegura venir del país de Oz para avisarle que este corre peligro. Juntas escapan a un río ubicado a las afueras del hospital, mientras la enfermera las persigue. Ellas caen al río y se ahogan. Quiero decir, Dorothy regresa a la tierra de Oz. Llega al lugar en un gallinero deteriorado, flotando en la corriente de un río, así es como va la historia. Pero eso no es todo lo que ocurre. En la vieja película del Mago de Oz, la casa de Dorothy es arrancada de la casa por un tornado. Todo el mundo sabe que los tornados no mueven a las personas de un lugar a otro y los sueltan así sin más, con cuidado y gentileza, en dicho lugar. Si ella hubiese sido una persona de verdad, atrapada en una pequeña casa de madera a merced de un tornado, habría muerto. Y tal vez sí murió. Y si aquello sucedió, el resto de la película es una alucinación en el interior de su dañado y abatido cerebro. Pero eso no es más que otra teoría. En esta película, Regreso a Oz, Dorothy cae en la pesada corriente de un río, luchando por permanecer en la superficie. Sus brazos agitándose, su boca suplicando por aire. Entonces ella llega a Oz. Y por unos momentos, todo parecía estar bien. Conoce a una gallina parlante llamada Billina, que se ofrece a llevarla hasta la ciudad Esmeralda. De camino hacia allí, se encuentra con un árbol que da loncheras de almuerzo, llenas con sándwiches recién hechos. Casi parece que todo saldrá bien una vez lleguen a la ciudad Esmeralda, porque entonces pasará lo mismo de la vez pasada. Dorothy regresará a su granja. Su granja, donde estaba acostada observando un espejo sucio, con los ojos llenos de desesperación. David Kerr, del Chicago Reader, describió esta película como sombría, desoladora, desagradable, y a veces aterradora. Uno no quiere que Dorothy regrese a casa, no a ese mundo sombrío repleto de doctores que quieren arrancarle su felicidad, las enfermeras que la amordazan, aquel lugar con esos largos pasillos tubulares y las máquinas eléctricas con bocas amplias, siempre sonrientes. Capítulo 2. Bajo el lago. Después de un rato, Dorothy logra dar con su vieja casa, la misma con que llegó en su primera visita al país de Oz. Se encuentra en un bosque sobrepoblado de maleza. Ya no es igual que la primera vez, pues la niña no ve alegres Munchkins bailarines, felices por haber sido liberados del yugo de la malvada bruja del este. Como es lógico, Dorothy esperaba que aparecieran al verla y le volviesen a demostrar gratitud. Pero no hay nadie, solo naturaleza, vida silvestre, árboles torcidos y una casa de campo abandonada. Dorothy quita el polvo que se ha estado acumulando en las ventanas, tratando de ver algo en el interior. Entonces ella avista el camino de ladrillos amarillos, solo para darse cuenta de que la vegetación lo ha deteriorado. Los ladrillos yacen rotos y destrozados. El lugar al que tanto anhelaba regresar se había deformado en un pálido reflejo de lo que alguna vez solía ser. Ahora, no era más que un sitio de aspecto oscuro y hostil. Y en medio de todo, la solitaria casa de granja. Una solitaria casa de granja. Crecí en un pueblo pequeño, situado en el área rural de Cornwall, o Cornualles, Inglaterra. Había granjas en las colinas y podía escalar hasta la cima de alguna de las más altas, mirar al horizonte, y no ver otra cosa más que campos de trigo extendiéndose hasta donde mis ojos me dejaban ver. Esa era mi Kansas. Creo que fue a finales de un verano que encontré esa vieja casa de granja. Había salido a explorar los alrededores aquella tarde, a pesar de la orden de mi padre de permanecer solo en el jardín de nuestra casa. En ocasiones, escalaba el viejo muro de rocas que rodeaba nuestro jardín, delimitando el terreno, y salía al campo. Esa vez decidí aventurarme lo más lejos que me fuera posible antes de la puesta del sol.
Evitaba pasar por los campos en los que pastaban vacas, animales realmente grandes si los comparamos con un niño de mi edad en ese momento. Las nubes y el cielo se oscurecían poco a poco y yo sabía que debía volver a casa cuanto antes, pero recién ahí me di cuenta de que había ido mucho más lejos en el campo que las veces anteriores, y terminé dejándome llevar por mi deseo de explorar un pequeño montículo de árboles que vi a lo lejos, una formación que nunca antes había visto. Entonces la vi, abajo, casi al pie de la colina. Una vieja casa de granja, como en la película. No lo pensé dos veces, y sabiendo que era una oportunidad que no podía dejar pasar, me apresuré en ingresar a aquella vivienda. Me dispuse a investigar rápido e irme antes de que terminara de oscurecer, o tendría que enfrentar las consecuencias. Me asomé por las ventanas, estaban cubiertas de tierra, apenas si podía ver lo que había más allá. Me empiné, tratando de ver adentro, pero solo lograba distinguir sombras entre la suciedad. Limpié una ventana tanto como me fue posible, y poco después fui capaz de ver el interior de ese lugar. Estaba en ruinas. Había sillas tiradas en el suelo y una mesa destrozada en una esquina. Podía ver una puerta abierta a lo lejos, pero me era imposible observar algo más allá de ese punto. La casa no era siquiera similar a la de la película, el diseño nada tenía que ver, y los escombros en el interior también. Pero, en un todo, el lugar, el ambiente y la misma casa eran un reflejo de la película, como si fuese mi propia versión de la casa de Dorothy en el bosque de los Munchkins, llevada hasta aquí, no muy lejos de mi hogar. Quería entrar. No sé por qué, quizás solo porque estaba ahí, o quizá porque quería llegar más lejos de lo que Dorothy pudo en su historia. Abrí la ventana y... bajo la casa yace el cadáver de la bruja. Me arrastré al interior. Hacía un calor sofocante, como si el aire de la casa misma fuese más caliente y denso por naturaleza. Un suave zumbido cruzaba por el aire, como un sonido vibrante, pero casi imperceptible. Pronto me percaté de que era causado por el zumbido de unos pocos insectos. Mosquitos seguramente. El aire, aparte de caluroso, era pesado, como si todo el calor del verano estuviese concentrado en este mismo sitio. No había una sola luz, y si la había, ninguna se prendía. La poca luz que entraba en la casa desde el exterior le daba una tonalidad rojiza con marrón. Caminé con cuidado por las tablas la casa se alza por encima de la bruja mientras ella se pudre debajo. Viejo piso de madera, y como ya me lo esperaba, se iban resquebrajando con cada una de mis pisadas. Puse mi mirada fija en la puerta abierta de hace un momento, y resulta que llevaba a la cocina. Había múltiples objetos en el mugriento lavaplatos. Cosas punzantes y afiladas, muy aterradoras desde mi perspectiva. Me empecé a sentir enfermo, con miedo. No quería estar en ese lugar. El aire sabía mal. Al igual que un olor. Algo que nunca había olido en mi vida, pero sabía que era malo. Decidí darme la vuelta para salir y regresar a casa, cuando escuché algo, el sonido de algo grande haciendo presión en el suelo de madera. Supe de inmediato que eran pisadas, de una persona enorme, acercándose con pasos pesados y lentos. Entonces lo vi. Una figura se encontraba en el umbral de la puerta de la cocina, un hombre. La casa está marcada por la muerte, la transpira desde el fondo, donde dejaron a la bruja con su cuerpo destrozado. Estaba de pie, ahí, bloqueando la poca luz del sol que se asomaba en la lejanía. Llevaba puesto un grueso y pesado abrigo color negro, un tipo de abrigo que la gran mayoría de granjeros en el área usaban con regularidad. Su barba era canosa, grande y gruesa, enredada como un alambre. Su cabello era largo, sucio y graso. Me miraba con sus ojos saltones, que solo reflejaban ira y un odio gigantesco. Se acercó a mí, respirando con pesadez, con pasos largos y los puños cerrados, pareciendo un gigante al lado de un pequeño de tan solo 6 años. Sostenía algo en su mano izquierda, no pude ver qué era con exactitud, pero podría haberse tratado de algo parecido a las cosas afiladas en el lavaplatos, porque en el momento pude notar que tenía filo. Me estremeció cuando lo levantó, era demasiado puntiagudo, estaba un poco torcido, y manchado con alguna clase de líquido de tonalidad oscura. Yo pensé que era barro, y espero que solo haya sido eso. Simple barro. El hombre abrió la boca y me gritó, solo como un loco podría hacerlo. El sonido era ensordecedor, y súmale a eso su asqueroso aliento y sus dientes podridos detrás de la barba sucia y enmarañada. Comenzó a lanzarme insultos horribles, su gruesa voz retumbaba con un eco en las paredes de la casa con cada palabra que escupía, hasta cerrar su discurso con un Largo de aquí. correr. En ese momento sabía que eso era todo lo que tenía que hacer.
Me quedé paralizado unos momentos, hasta que mis piernas respondieron y muy despavorido de la casa, esquivando al hombre en la cocina y arrastrándome por la ventana, y no me detuve en todo el camino por el campo. Me enredé con los árboles y caí en un charco de barro, pero no dejé de correr en ningún momento. Solo podía pensar en la explicación que le tendría que dar a mi padre. No paré, no miré hacia atrás. Solo veía con temor cómo ya había anochecido, y yo aún seguía lejos de mi casa. Sin importar que mis pulmones se quedaran sin aire y tropezarme un sinfín de veces, seguí mi camino hasta llegar a casa, con las piernas lastimadas. La oscuridad ya había llenado el lugar, y la luna se asomaba. No tuve reparo en entrar a mi casa azotando la puerta, pues llegué aún corriendo, erradicando la presencia de ese tipo y esa casa en ruinas para siempre. Mi padre bajó las escaleras cuando me oyó azotar la puerta. Estaba furioso. Exigió que le explicase de inmediato en dónde demonios había estado y qué había hecho. No quería decírselo, tenía miedo, así que mentí, pero él no cayó en el engaño. Demandó que le dijera la verdad, y no tuve más remedio que contarle todo. Apenas terminé la historia, mi padre me llevó a mi cuarto, donde me ordenó que me bajara los pantalones y me acostara boca abajo en la cama. Yo ya sabía lo que me esperaba cuando lo oí quitarse el cinturón. Sin decir ni una sola palabra comenzó a azotar mi trasero con este, y no se detuvo durante un buen rato, a pesar de mi llanto y mis gritos de dolor. Luego de lo que pareció una eternidad, se detuvo, y aguantando el ardor en cada zona lastimada de mi cuerpo, él me hizo prometerle que no volvería a meterme en casas ajenas nunca más, bajo la amenaza de propinarme el mismo castigo si no le obedecía. Estuve molesto por la mayor parte del día siguiente, sobre todo porque el trasero no dejó de dolerme, y nunca entendí por qué se había enojado tanto conmigo en aquella ocasión y qué lo orilló a pegarme de esa manera. No es por justificarlo, pero es algo que entendí hasta muchos años después. Me enteré en mi adolescencia. Para ese punto, mi familia y yo ya nos habíamos mudado de aquel pueblo, a una pequeña casa, situada en una ciudad mucho más grande y poblada. El cambio fue considerable y, a decir verdad, algo repentino, no solo en términos de edificación y paisaje, sino de todo nuestro estilo de vida. Ahora era imposible para nosotros no escuchar noticias sobre el resto del mundo, además de que mi padre ya no se empeñaba en aislarme de esa información de la que cualquiera podía enterarse leyendo un periódico, escuchando la radio o navegando en internet, siendo este último el más reciente de estos métodos, aunque en esos años no era tan accesible para todos como lo es ahora. Fue durante un reportaje nocturno de las noticias. Ahí pude observar una fotografía del mismo hombre con el que tuve ese desagradable encuentro en la casa abandonada. El presentador decía que ese sujeto había muerto en prisión, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua, sentencia que le fue dada por asesinar a 4 niños pequeños en esa localidad, todos rondando edades de entre 4 a 9 años. El sujeto fue arrestado alrededor de un mes después de la noche en que mi padre me propinó la paliza con el cinturón y me prohibiera volver a meterme en las casas de otras personas sin permiso. El hombre se suicidó en prisión. No dijeron cómo lo hizo exactamente. Tiempo después también me enteré de eso. Rompió en 2 pedazos su cepillo de dientes, afiló los bordes y se lo tragó, cortándose la garganta. Gruñó ahogado con su propia sangre. Dorothy continuó con su viaje, a través de las ruinas del camino de ladrillos amarillos, al igual que yo. Capítulo 3. El vendaval. Cuando Dorothy llega a la ciudad Esmeralda, encuentra a todos sus amigos convertidos en piedra. El espantapájaros, el hombre de hojalata, el león, todos están en ese estado. Las ahora estatuas se encuentran de pie, en lo que ahora son las ruinas de la ciudad donde alguna vez habitó el maravilloso mago de Oz. Sus cuerpos inmóviles, en medio de ese abandono, y además de Dorothy y las estatuas, no hay nadie en ese paraje desolado. Lucía, por decirlo de algún modo, como una suerte de mausoleo. Pero resulta que no estaba del todo abandonada. En uno de los momentos más aterradores de la película, nos encontramos con los residentes vivos de la ciudad, moviéndose en 4 patas, cada pata terminando en una ancha rueda con el centro oxidado. Al inicio, vemos su cara como una retorcida masa negra repleta de tejidos y músculos, corrompida en una mueca demente. 2 ojos asomándose, una mirada fría e inquietante. Es entonces cuando alza la cabeza, revelando que la cara de antes era falsa. Su verdadero rostro se escondía detrás. Se ríe. «Ven aquí», le grita con una voz gutural.
Se ríe y se ríe. Más de esos seres aparecen. Son llamados los rodadores por una advertencia pintada en una pared. 3, 4, un grupo completo. Dorothy escapa. Recuerdo haberme tapado los ojos con las manos durante el transcurso de esta escena, con la esperanza de bloquear su presencia, y que, para cuando los abriera, ya se hubiesen ido. Dorothy encuentra, encerrado en una vieja cámara de la ciudad Esmeralda, a un guardián mecánico llamado TikTok, quien se ofrece a protegerla de las criaturas cuadrúpedas. Este personaje tiene su propia cara mecánica, muy parecida a la de la máquina de electrochoques que le habían presentado en el hospital. Sin embargo, actúa como un amigo para Dorothy, y lucha contra los monstruos de las ruedas. Él le explica que el espantapájaros era el nuevo rey de Oz, y le había dicho que esperara el regreso de Dorothy. No solo eso, sino que además descubren que la ciudad fue conquistada por una bruja malvada llamada Mombi. TikTok no es aterrador, al contrario, es un personaje agradable y amistoso. Pero por desgracia no se puede decir lo mismo del resto de compañeros que acompañan a Dorothy a lo largo de su viaje. Pero ya llegaremos a eso, pues primero tenemos que hablar de Mombi. De niño no la reconocí cuando la vi por primera vez, pero Mombi fue interpretada por Jane Marsh, la misma actriz que dio vida a la enfermera del inicio que amarró a Dorothy a la camilla en el hospital. Ella estuvo casada por 5 años con John Pertwee, el actor que interpretó al tercer Doctor en la famosa serie Doctor Who, y probablemente más relevante en esta historia, dio vida al personaje de Wurzel Gummidge, un espantapájaros al que le dieron vida en la serie de televisión homónima. Les menciono al espantapájaros porque el siguiente acompañante de Dorothy es un prisionero de Mombi. Cuando Mombi encierra a Dorothy en su castillo, la pequeña joven de Kansas se encuentra con uno de los experimentos fallidos de la tenebrosa bruja, Jack Cabeza de Calabaza. Jack es una criatura aterradora en cualquier sentido físico, más alto que cualquier otro actor en el filme, con extremidades tan delgadas como varillas que parecían extenderse hasta el infinito. Camina con dificultad, con esas alargadas e inestables piernas de madera. Vestía un viejo abrigo de colorado hecho jirones, y sus dedos terminando en largas ramas. Encima de su cuello yace una calabaza tallada, tomando el lugar de su cabeza. Cuando la criatura se mueve, lo hace con fuertes espasmos, moviendo sus manos junto a las piernas, como si estuvieran conectadas de alguna u otra manera. Su voz es dulce. La voz de Brian Henson. Brian Henson es el hijo del famoso titiritero Jim Henson, creador de los Muppets, y ahora está a cargo de la compañía de su padre. Su voz es, sin duda, la parte más suave de lo que por demás es un ser espantoso. Si alguna vez has visto El extraño mundo de Jack, puede que encuentres alguna que otra similitud con este personaje y el protagonista de esa película, y en varios puntos a lo largo de la cinta, las extremidades de Jack se rompen y se caen, teniendo que volver a ponerlas en su cuerpo, atándolas con cuerdas en el lugar correspondiente. La única manera que tiene Dorothy de escapar del castillo de la bruja es robando su polvo de la vida, mismo que ésta usó para darle vida a Jack. Ella guarda el polvo en una vitrina al lado de sus cabezas de repuesto. Tal y como lo lees, Mombi tiene en su posesión una colección de cabezas cercenadas las cuales se puede cambiar a voluntad dependiendo de su estado de ánimo, como piezas de un muñeco armable, y la razón por la que secuestró a Dorothy en el castillo es para quitarle su cabeza y tenerla como parte de su colección. Las cabezas están en esos gabinetes de cristal, aparentando no tener vida, pero sí que la tienen. Esa noche, cuando Dorothy va hacia las vitrinas a intentar robar el polvo de la vida, despierta por accidente a una de las cabezas sin cuerpo, sus ojos se abren con fuerza, y con una voz raposa grita del nombre de la niña. Dorothy Gale. Las otras cabezas se despiertan y de igual manera comienzan a gritar, gritan y gritan y gritan, y el estruendo de esos gritos despierta a la mismísima bruja, quien se levanta de la cama. El lugar entre sus hombros donde debería residir una cabeza está vacío, el camisón ondeando como un espectro. Ahora vemos una figura sin cabeza avanzando con rapidez hacia Dorothy, con los brazos estirados hacia arriba, todo mientras sus cabezas gritaban en un terrible unísono. Ya llevábamos un año viviendo en la ciudad, y me habían matriculado en una nueva escuela. Era bastante más grande que cualquier otra en la que hubiese estado, y varios chicos me habían fastidiado por eso durante el inicio del año escolar. Me denominaron como el campesino de la escuela, y recibía un trato tal que me hacían parecer un bicho raro ante los demás. Con el pasar de los meses se terminaron olvidando de eso y pude comenzar a socializar y a hacer amigos. Más temprano que tarde, fui para ellos solo un estudiante más del montón. Había visto a este niño en el patio de la escuela en varias ocasiones.
No sabía su nombre, pero llamaba la atención por su apariencia. Un chico alto y delgado, bastante inteligente según un par de cosas que llegué a oír. Tenía el cabello rubio, tan claro que se confundía con la luz del sol. Creo que debió tener unos 11 años más o menos, pero, desde mis ojos de niño pequeño, me parecía unos 100 años mayor que yo. Era un niño grande, y al igual que con el resto de niños grandes, yo trataba de evitarlo, porque él y sus amigos eran ruidosos y algo descuidados. Cursaba los grados superiores de la escuela, y gracias a eso podía asistir a clases sin uniforme. Ninguno de los estudiantes de grados superiores tenía que hacerlo, así que ese niño grande podía vestir lo que se le diera la gana. Generalmente iba con jeans holgados y una camiseta blanca. Creo que nunca crucé palabra con él, a duras penas notaba su presencia, pero por culpa de lo que pasó, lo recuerdo tan bien como lo hago ahora que cuento esto. Estábamos en los primeros días de las vacaciones de verano, y sucedió en un día despejado y caluroso. No debió haber pasado ni siquiera una semana desde que salimos de la escuela. Aprovechamos que el día era soleado para dar un paseo cerca al lago. Ya de por sí hacía un muy buen día, el sol era acogedor, acompañado por la refrescante brisa del viento. Ese mismo día, muy temprano, mi madre me llevó al centro de la ciudad, ya que quería sacar algunos objetos de la oficina postal, donde almacenan los paquetes que te envían. Me encontraba algo molesto en ese momento, puesto que la pequeña aventura de mi madre para ir a hacer las compras causó que no pudiera quedarme en casa viendo caricaturas. De una u otra forma, me conformé. Además, ella me prometió que, si me comportaba, tal vez rentaríamos una película para verla juntos esa noche. Ya había pasado bastante tiempo desde que rentamos Regreso a Oz por primera vez, y la cinta ya se había desvanecido de mi memoria. Estaba emocionado por eso. Tenía muchas ganas de ver qué podíamos encontrar en la pequeña tienda de películas del centro. Mi madre ya estaba segura de volver a alquilar la versión musical del Mago de Oz de Judy Garland y revivir su amor por este clásico del séptimo arte. Esto fue algunos años antes de que los blockbusters llegaran a Inglaterra, y esas pequeñas tiendas de renta de películas eran pequeños locales, propiedad de individuos emprendedores, buscando sacarle el máximo provecho a un nuevo tipo de mercado. Mi madre parqueó su auto a tan solo unas pocas cuadras de la tienda previamente mencionada y salimos. El viento empezaba a hacerse más fuerte, y yo sentía ese frío como algo molesto, así que tomé mi chaqueta de la parte trasera del vehículo y la llevé conmigo. Mi madre me miró, y dijo: Voy a ir a la pastelería un momento. La pastelería, debo añadir, estaba en la esquina de esa misma calle, a 2 tiendas de distancia del local de películas, con una pequeña barbería entre las dos. Espérame ahí. Me dijo señalando el andén al frente de la tienda de películas. Esperé. No me pondría a discutir ni mucho menos iba a desobedecerla. La promesa de ver una nueva película esa noche fue suficiente para asegurarlo. Esperé por lo que me pareció una eternidad, pero estoy seguro de que no pasó más de un minuto cuando escuché algunos gritos desde el otro lado de la calle. Miré en esa dirección. Eran el chico grande en compañía de algunos de sus amigos, 3 para ser precisos. Incluso por fuera de la escuela, nunca se vestía de otra manera que con esa camiseta blanca y los jeans. Su brillante cabello rubio resplandecía aún más bajo la luz del sol de una mañana despejada. Montaba una bicicleta al igual que sus amigos. Los reconocía a todos, pues asistían a la misma escuela, pero al igual que el muchacho rubio desconocía sus nombres. Se iban gritando cosas, daban vueltas en las bicicletas y hacían pequeños trucos y maniobras. Uno de ellos daba saltos con la cicla hacia adelante y atrás, otro alzaba la rueda delantera y dejaba la trasera balanceando su peso, quedando parado en sus pedales. La carretera estaba silenciosa y vacía. Alrededor de un minuto después, los chicos entraron en la carretera, rodeando los autos estacionados. Ahora que lo recuerdo, no era tan temprano como lo recordaba en un inicio. Debían ser ya las 11, pero a pesar del horario la mañana era muy tranquila esa vez. Los chicos estaban muy animados, uno de ellos hizo que su bicicleta cayera de un salto en el pavimento, haciendo girar el manubrio mientras realizaba la maniobra. No hay ni un solo ruido en esa calle que no fuera el de esos muchachos, y de vez en cuando algún pájaro. Observé al grupo hacer sus maniobras un rato, y luego desvié la mirada hacia la ventana del local de películas. La ventana estaba llena de pósters, y yo tenía curiosidad por ver qué títulos estaban promocionando. Paseé mis ojos por las carátulas, una por una, apenas notando cuando la luz del sol disminuyó tenuemente, pues una nube pasaba por delante suyo. La brisa del viento que vino después se sintió más fría, así que me envolví el cuerpo con ambos brazos y seguí esperando a mi madre.
De pronto, escuché gritar a uno de los amigos del chico grande. El camión debió haber llegado a la curva de la carretera demasiado rápido, pero cuando escuché el grito me di la vuelta solo para verlo despedazando la calle. Era un camión de gran tamaño. Enorme, altísimo, intimidante y feroz. La carga que el vehículo transportaba se había caído, solo para estrellarse contra uno de los carros estacionados al otro extremo del camino. Los chicos en medio de la carretera se dieron la vuelta y comenzaron a correr. El pánico que se había impregnado en sus caras siguen marcados en mi memoria. Uno de ellos tiró la bicicleta y prefirió correr a pie. El estruendo de los frenos del camión opacando sus propios gritos de horror. Pero el niño rubio se quedó quieto, paralizado del terror. No se movió en lo absoluto. Aquel día no entendí por qué se quedó en ese estado. Como acabo de decir, estaba petrificado del miedo. La tela de su camiseta se sacudía mientras él miraba el camión con los ojos muy abiertos, al igual que su boca, acompañado de un estridente grito que apenas se distinguía entre el estruendo del camión. El muchacho intentó alzar sus brazos para cubrirse la cara, como si esos pequeños brazos fueran a protegerlo del gigantesco camión de 10 ruedas que se aproximaba hacia él a velocidad de infarto, y él seguía gritando. Gritaba, gritaba y gritaba. El camión arrasó con toda la calle, y a pesar de que yo me encontraba a unos 13 metros del camino, sentía el aire golpearme con una fuerte corriente de viento mientras el vehículo se abalanzaba sobre el chico grande. Esa cosa ni siquiera chocó con él. Solo pasó por donde estaba parado, llevándoselo por delante sin problemas. Su cuerpo fue aplastado bajo el peso del camión, doblándose como si fuera una simple hoja de papel. La cabeza, que quedó a la altura de las ruedas, fue arrancada del resto de su cuerpo. No había mucha sangre en la escena, pero la fuerza con que el camión atropelló al niño fue tal que le arrancó la cabeza. Salió disparada y rodó por lo que quedaba del camino. La cabeza arrancada chocó con el pavimento con un ruido suave y carnoso, y pronto no era más que un despojo de carne y huesos, como utilería de una película o de una obra de teatro. Yo no estaba gritando. No podía. Mi boca era incapaz de producir sonido alguno a excepción de algunos suspiros que hacía cuando intentaba meter algo de aire a mis pulmones. No podía gritar porque tampoco era capaz de respirar, pero escuchaba gritos que no eran míos y no podía reconocer de quién o qué era la voz que gritaba. Entonces me di cuenta, era la cabeza. La cabeza del niño grande, moviéndose suavemente mientras yacía a un lado de la carretera, dejando salir unos últimos sonidos audibles desde lo más profundo de su garganta. Un grito desagradable que salía de un cuello destrozado. Se mantuvo así unos pocos segundos. El camión se había detenido, los frenos parando el transporte al poco tiempo de acabar con la vida de ese muchacho. Ya era muy tarde. Reba Dagle se retorcía bajo las llantas, sus brazos moviéndose con la poca memoria muscular que conservaban, tratando de sentir el espacio vacío entre sus hombros. Mi madre apareció poco después. Había entrado en pánico al ver lo sucedido. Me acuerdo que lo primero que hizo fue sacarme de ahí y cubrirme los ojos con las manos, pero ya era muy tarde para eso. Yo ya lo había visto todo y de primera mano. La imagen se había quedado conmigo durante demasiado tiempo, la veía ante mí aún con los ojos cerrados. Incluso hasta el día de hoy me pasa de vez en cuando. Es como una fotografía grabada en mis pupilas, que aparecía cada vez que cerraba los ojos, sin importar lo breve que fuera. La podía ver, su cabeza en el suelo, uno de los lados de su rostro hundido en un agujero sanguinolento, como un plato, los ojos fuera de su lugar, y con la boca bien abierta, dejando salir su último grito antes de hundirse en el vacío de la muerte. Dorothy, por supuesto, había escapado del contraído y acechante cuerpo de la bruja y su colección de cabezas. Ella logró escapar de aquella pesadilla. Yo, por otro lado, no tuve tanta suerte como ella. Sencillamente, había cosas de las que no podía escapar. Me mantendrían en mi sitio, existiendo en aquellos instantes de oscuridad cuando cerraba los ojos. Capítulo 4. Veneno. Con el polvo de la vida, Dorothy fue capaz de amontonar un montón de objetos del castillo. Un sofá, la cabeza de un alce, un montón de basura. Y lo trajo a la vida, creando una especie de criatura amasada con objetos que realmente no combinaban entre sí. Se llamaba Gump, y al igual que el cabeza de calabaza, era un homúnculo de objetos inanimados. El grupo escapa volando en Gump, que sí, podía volar. Gracias a esto sobrepasan el desierto mortal.
El desierto mortal, una masa de arena que se extendía por todo el borde de Oz, y si llegabas a tocarla, todo tu cuerpo se convertiría en arena. Varios de los rodadores persiguieron a Dorothy todo el camino, y cuando sus ruedas tocaron la arena colapsaron sin más. Sus cuerpos se hicieron amarillos, se agrietaron y despedazaron, las líneas y curvas de sus caras rompiéndose y desapareciendo. Gump se rompe mientras está volando, sus alas se desbaratan, y Dorothy junto a sus amigos caen en la montaña del Rey Gnomo, el responsable de la devastación de Oz. El Rey Gnomo se trata de una enorme y siniestra criatura que se asemeja a una roca viviente. El Rey Gnomo fue interpretado con decoro por Nicole Williamson, un actor escocés que forjó su camino a través de numerosos papeles respetados en obras de Shakespeare, tanto en teatro como en la gran pantalla, antes de su muerte a los 75 años en 2011. Williamson también había interpretado al Dr. Worley, ese del principio en el hospital mental. El hecho de que tanto el siniestro doctor como su monstruosa asistente aparecieran encarnados en el mundo de Oz por los mismos actores me hace estar más seguro de que el tenebroso y bizarro mundo de Oz en esta película no es más que una breve alucinación que sufre Dorothy mientras se ahoga en el lago durante la tormenta. No, ella no se ahoga. No importa cuántas veces intente recordar esa película, siempre termino pensando que ella se ahogó. La he visto muchas veces de adulto. Y aún así, cada vez que vuelvo a mirarla, me encuentro pensando lo mismo cuando llega a la escena donde cae al lago. Esta es la parte en la que se ahoga. Yo sé, en mi conciencia al menos, que ella nunca se ahogó, pero cada vez que recuerdo esa dichosa cinta, solo veo a Dorothy resbalándose en el barro y cayendo a las violentas olas, su piel húmeda y fría, sus pulmones suplicando por aire. Y luego se ahoga bajo el peso del agua. No, Dorothy no se ahoga. Así no es la historia. Soy yo el que sigue recordándolo mal. Sigo pensando que se ahoga, pero no lo hace. No se ahoga. Dorothy no se ahoga. No. Ella va a Oz y rescata a sus amigos, que han sido secuestrados por el Rey Gnomo, quien tomó el control de todo el lugar gracias a las zapatillas de rubíes. Ella entra a la cámara de tesoros, donde el villano ha transformado a sus amigos en ornamentos, y los debe traer de vuelta a la vida. Ella, la pequeña Fairuza Balk en su primer papel en una película, rechaza el deseo egoísta de irse y dejar a toda esa gente sufriendo. Ella los salva a todos, los lleva de regreso a Ciudad Esmeralda, mientras que el Rey Gnomo muere. Se vuelve gigante, intenta comerse a Jack, y luego muere. Mombi, la bruja malvada, había sido capturada por los protagonistas, pero el Rey Gnomo muere. Billina, la gallina parlante, deja caer un huevo dentro de la boca del Rey Gnomo, quien da arcadas, y se ahoga. Deja salir con dificultad estas palabras. Huevos, veneno. Y luego se derrumba. Todo su cuerpo empieza a derrumbarse lentamente. Trozos de piedra cayendo, llevándose consigo su rostro. Huevos, veneno. Los huevos, cabe aclarar, no son veneno. En la película solo lo son para el Rey Gnomo. Nunca llegué a entender por qué, y de niño jamás me había fijado en que aquello era una condición que solo afectaba al Rey Gnomo, y no algo que le fuera a pasar a cualquier otro personaje, fuera humano o cosa. Ese diálogo era meramente una proclamación, una advertencia. Huevos, veneno. Lo dijo mientras su cara se hacía añicos, se desmoronaba y caía sin vida al suelo. Veneno. Creo que era verano en aquella ocasión. Encontré el nido una mañana caminando hacia la escuela. Se hallaba escondido entre las raíces de un viejo árbol de ocre, unos metros atrás de la iglesia. Lo habían hecho algunas de las gallinas extraviadas de una de las varias granjas de los alrededores. Habían decidido anidar en las viejas raíces de un árbol putrefacto. Había llovido la noche anterior, y mis botas Wellington estaban repletas de barro. Lo primero que escuché fue un sonido, un lamento. Me acerqué entre el espeso pasto, asomándome por las sombras de aquellas viejas raíces. El nido estaba mojado y lleno de tierra. 2 huevos yacían ahí, brillantes por la lluvia. El tercer huevo se había hecho pedazos, los trozos de la cáscara colgaban como un globo desinflado. La cría de pollo había nacido antes de tiempo, prematura y malformada. Su cuerpo parecía una bola de hilo enredada y mojada. Tenía la piel negra y aceitosa. Parecía estar hecha de fibra muscular. La cabeza era demasiado grande para su cuello, yacía inmóvil a un costado. Los ojos estaban demasiado abiertos, se retorcía como si colgase de un hilo, tratando de respirar, luchando por seguir vivo. No le quedaba mucho tiempo. Era un nacimiento prematuro, el feto era una criatura que, se podría decir, era más músculo y tejido que vida.
El huevo se había roto y expulsado al pequeño de su interior, rechazándolo. Veneno. No teníamos cafetería en la escuela, el edificio era demasiado pequeño como para albergar una. En su lugar, la tienda local enviaba un vehículo al patio de la escuela. Ahí los profesores recogerían nuestros refrigerios y los llevarían al salón de gimnasia, que aparte de ser eso y el comedor, también era usada como auditorio, a pesar de ser demasiado pequeño como para calificar como uno. Nos sentamos a comer nuestro almuerzo, tanto quienes recibieron su comida de la camioneta como los que la traían hecha en casa. Mi madre me había hecho sándwiches de jamón, con los bordes bien cortados. Tomé asiento con 3 de mis compañeros de clase. Chris era un ávido fanático del fútbol, solía comer a las carreras para acabar más rápido que los demás y así tener tiempo para ir al patio de la escuela y jugar con la pelota antes de que acabara el receso. Por su parte, Josh era un chico tímido, de esos que gustan de leer, con una larga cabellera negra y un set de frenillos en los dientes que brillaban cada vez que sonreía. Y luego estaba Gary, quien no hablaba mucho, pero nos seguía a los dos con frecuencia. Me dediqué solo a comer mis sándwiches durante un rato, sin hablar con nadie. Chris estaba hablando bastante, acerca de un partido de fútbol que había visto por televisión la otra noche. A mí no me interesaba el fútbol, y sus descripciones de movimientos y jugadas eran para mí el equivalente a un extraño lenguaje alienígena. Le dio una mordida a su sándwich y siguió hablando, soltando pequeños trozos de comida mientras lo hacía. Me giré hacia Josh. Quería hablarle de ese nido que había encontrado por la mañana. Le conté sobre el pollo, en el suelo, embarrado y retorciéndose, luchando por aferrarse a la vida. Josh negó con la cabeza. Todos los pollos son muy pequeños al nacer, me dijo. Traté de explicarle que no era simplemente una cría de gallina, que estaba mal formada y muriendo, pero yo solo era un niño y no podía encontrar las palabras para explicarlo de forma apropiada. Lo más que pude decirle fue que había nacido mal. Chris le daba otro bocado a su sándwich, y entonces hizo un pequeño sonido de tos. Josh me dijo que tal vez un zorro pudo encontrar el nido y estuvo comiéndose los huevos, pero dejó de lado a la cría muerta. Intenté decirle que esto era posible, cuando Chris volvió a toser. Me di la vuelta para verlo, su cara tenía mal aspecto, brillante, rojiza, arrugada. Tosió de nuevo y lo siguió haciendo una y otra vez, con más fuerza, mientras señalaba su garganta. Algunos niños que estaban cerca notaron lo que estaba pasando, mientras la tos de Chris se hacía más insistente. Dejó caer el sándwich, lo había conseguido de la camioneta. Se abrió al caer al suelo, los pedazos de pan se separaron para revelar su blanco contenido. Huevos. Chris cayó al suelo, trató de levantarse, pero no podía, se tropezó mientras lo intentaba. Josh corrió hacia él, tratando de darle golpes en la espalda para que expulsara a lo que tenía atorado en la garganta. ¡Ayuda!, gritó. Ahora Chris se estaba golpeando la garganta. Su cara cambió de un rojo pálido a un rojo intenso, casi como la sangre. Empezaba a ponerse frenético, y entró en pánico. Estaba luchando por respirar, el aire intentado desesperadamente llenar sus pulmones, pero no podía, y sin aire para respirar, se ahogaría y moriría. Pero algo no estaba bien, eso no era lo que lo estaba matando. Yo sabía que era el veneno, los huevos en el sándwich. La profesora venía corriendo hacia nosotros, pero a estas alturas Chris estaba en el suelo perdiendo el movimiento poco a poco, sus ahogados suspiros llenando el pequeño salón. Se retorció de nuevo, rogando por oxígeno, su piel tornándose aún más roja, y yo pensaba en ese pollo mal formado en el nido. Le estaba sucediendo exactamente lo mismo. Ya aterrorizado por lo que veía, tomé el brazo de la profesora. «Son los huevos», le grité de forma insistente. Los ojos me picaban, lágrimas comenzaban a formarse en ellos. «Los huevos están envenenados». Se llevaron a Chris a la clínica local, en donde encontraron lo que causaba la obstrucción en su garganta. Un gran pedazo de cáscara de huevo, casi del tamaño de una moneda, que además había presionado su afilado borde a un lado de la garganta. Aún así, pese a todo lo que he dicho hasta el momento, no creo que el filme esté maldito. Toda esa absurda idea de una película maldita no funciona. No en el mundo real. No son más que coincidencias. Puede que haya sido la única película de su director, pero eso no quiere decir que haya algo inusual con ella. No, la cinta que vi de niño no estaba maldita. No. Definitivamente no era la película la que estaba maldita. Era yo. Para el final de la película, cuando Dorothy salva a todos, Ozma asciende al trono y la protagonista regresa a Kansas.
El viaje de Dorothy ha terminado, ha encontrado a la auténtica heredera del trono de Oz, y la ha ayudado a reclamar aquel mundo. Se revela que el hospital se incendió y se quemó hasta sus cimientos durante la tormenta. El doctor murió en el desastre, quemado vivo. El rey no había muerto, y a su vez lo hizo el doctor. Ambos personajes, los dos interpretados por un mismo actor, tuvieron el mismo destino. Dorothy ya estaba en casa, y ahora era más sabia y segura de sí misma. Su tristeza se había ido, llevaría la memoria de Oz consigo toda su vida, manteniendo este lugar en secreto ante el resto del mundo. Me pregunto si esa era también su maldición. Que la pobre Dorothy Gale siempre tendría que regresar a Oz. Capítulo 5. Adiós, camino de ladrillos. Iba por la carretera. La misma en la que el chico de cabello rubio había sido aplastado por el camión hace tantos años. Soy un adulto ahora. Ocurrió hace alrededor de un mes. Me encontraba en esa ciudad por motivos de negocios. Me he convertido en un director de cine, y acababa de terminar un nuevo proyecto, el rodaje de una película. Cuando tenía 12 años vi una película llamada Cinema Paradiso, un clásico del cine italiano moderno. Cuenta la historia de un hombre que crece en una pequeña villa. Durante su niñez, un cine local causa un gran impacto en su vida. El chico crece para convertirse en un respetado cineasta. Hay más de una similitud entre su vida y la mía. Cuando había terminado mi quinto proyecto, empecé a preguntarme cuánta influencia habían tenido las películas que vi de niño en mí. El personaje en Cinema Paradiso se siente reforzado por ellas, le dan fuerza hacia un medio para escapar. En mi caso, hubo una película que me aterrorizó, y eso fue lo que me trajo de regreso a la carretera en donde el niño grande murió bajo las pesadas llantas de un camión. No era más que una coincidencia lo que me trajo aquí. Tenía 2 semanas libres antes de que empezara la edición del filme. Necesitaba un descanso, despejar mi mente. La edición tomaría lugar en nuestro estudio principal, pero por otra coincidencia, mi hotel no estaba muy lejos del lugar donde aquel accidente vehicular había tomado lugar. Ese día fui a la misma calle. Pensé que tal vez se vería igual. No sé qué esperaba encontrar. Francamente, no quería borrar mis memorias. Puede que ese fuera el motivo, quería recordarlo una última vez. Quería despedirme de esos recuerdos. La tienda de películas había sido cerrada hace mucho, aunque la pastelería aún estaba ahí. El joven tras el mostrador me dijo que no recordaba que alguna vez hubiera habido una tienda de renta de películas por aquí, lo que termina de confirmar que se fue hace mucho, mucho tiempo. El lugar había cambiado, por supuesto. Esperaba poder ver las marcas que los neumáticos habían dejado en el asfalto tras el accidente, pero ya no estaban. Ni una marca negra de goma quemada, ni ninguna mancha de sangre en el andén donde la cabeza había caído. El tiempo todo lo cambia, y este sitio no fue la excepción. Siguieron adelante. Ya solo quedaban mis viejos recuerdos de la infancia. Pero aún había un último lugar al que ir, mi pequeña villa en Cornualles. El pueblito también había sufrido cambios drásticos. Conduje hacia allá en mi sedán blanco, y cuando me estacioné en la calle principal de la villa, me di cuenta de que el tiempo había hecho estragos en todo el lugar, peores que los que cualquier tornado fuese capaz de causar. Aún así, no iba a dejar que el peso del tiempo y los recuerdos me disuadieran de lo que vine a hacer aquí. Estacioné mi auto, saboreé el aire y miré alrededor. Luego conduje a través de las suaves colinas, las cuales alguna vez fueron recubiertas por grandes alfombras de trigo. Ahora estaban vacías. Mi Kansas se había ido para no volver jamás. El aire sabía diferente. Pensé en aquel momento de nostalgia, era mi propio regreso a Oz. La oficina postal estaba cerrada, la habían clausurado hace muchos años. Me dirigí a la taberna local, algo que por obvias razones nunca llegué a hacer mientras vivía aquí. El hombre tras la barra apenas notó mi presencia, al igual que todas las personas a mi alrededor. Lucían viejos y acabados, como si la historia los hubiese masticado y solo hubiese dejado sus caras arrugadas. No había ni un solo niño en todo el pueblo. El cantinero me dijo que ya no quedaban familias jóvenes por aquí, ni tampoco trabajos. En la villa solo quedaban los ancianos que alguna vez laboraron en las granjas, esperando a que el polvo de estas tierras acabe con ellos y los vuelvan parte de ese mismo polvo. Estar aquí era más doloroso de lo que esperaba. El lugar era como una reliquia, algo que el pasado había olvidado. El tiempo había prevalecido. Yo prevalecí. La villa no. Lo intentó, pero no lo logró.
No quería quedarme por mucho tiempo, pues sabía que quería hacer esto rápido. Antes de que estar de pie aquí se hiciera más doloroso de lo que ya era hasta ese punto. Antes de que mis recuerdos volvieran a lastimarme. Abandoné la taberna y me puse a caminar. La escuela era lo que más cerca me quedaba, así que fui allí primero. Fue una decisión pobre. El edificio estaba en ruinas, desolado. El cartel al frente, con el nombre de la institución, que en sus días de gloria se alzaba grande y brillante, ya no estaba más ahí. El edificio fue abandonado. Sin niños a quienes enseñar, ya no tenía sentido tener una escuela en el pueblo. Supe gracias al dueño de la taberna que el salón, ese mismo donde Sris casi se había ahogado con el trozo de cáscara de huevo tantos años antes, todavía se usaba ocasionalmente para reuniones del pueblo, pero las aulas llevaban un par de décadas sin abrirse. Caminé alrededor del edificio, mirando las habitaciones. Todas estaban vacías, sin muebles. Ni escritorios ni sillas. Uno sostenía una vieja pizarra con la superficie cubierta de polvo. Cuando llegué a la iglesia, me di cuenta, incluso antes de entrar al patio, de que el viejo roble ya no estaba. Encontré a un anciano sacerdote con un mechón de pelo blanco y sucio atendiendo el frente de la iglesia. Cuando le pregunté por el árbol, me dijo que había contraído una enfermedad varios años antes y que lo talaron. Entré al jardín y, efectivamente, encontré el viejo trozo de terreno seco donde una vez estuvo el árbol. El suelo parecía más duro que el que lo rodeaba y se elevaba formando un bulto firme, como una suerte de tumba saqueada. La antigua casa de campo había sido derribada. Lo habían tapado con cemento, como para impedir que alguien más construyera allí. Al pie de la colina, una gran zona cuadrada de hormigón gris casi se perdía entre la hierba alta. Casi me tropecé con él, porque los años habían borrado de mi mente los detalles del lugar. Cuando encontré el trozo de cemento, casi esperaba encontrar también una pequeña placa, quizás una dedicatoria a los 4 niños que habían sido aranizados y enterrados allí. No había ninguna. El hormigón en sí estaba agrietado y viejo para entonces, con trozos de maleza y hierba alta asomándose como las yemas de los dedos de la naturaleza. Pensé que era casi como si el mundo quisiera olvidar lo que allí sucedió. Me sentía cansado. El viaje había sido doloroso, agridulce. Sentí que había regresado a casa. Y a su vez me invadió la tristeza que eso traería. Quería irme pronto. Los recuerdos eran demasiado fuertes, tan poderosos para mí, pero que el resto del mundo había hecho todo lo posible por olvidar. Había hecho mi viaje. Esto era todo. O eso pensé. Pero aún no había terminado. El sol empezaba a ponerse cuando llegué al río. No sé qué me llevó allí. No tenía idea de qué guiaban mis pasos. Había olvidado que el pueblo tenía un río. A la luz del día, pensé, el río podría verse hermoso. Pero con el sol comenzando a teñir el cielo de rojo y deslizarse hacia el horizonte, las corrientes subterráneas del agua parecían oscuras. Mis pies me habían traído hasta aquí, casi espontáneamente, como si estuviera siguiendo un camino que me fue trazado hace mucho tiempo. Aquí es donde me ha traído mi camino de ladrillos amarillos roto y arruinado. Y fue entonces cuando me acordé. Aquí es donde se ahogó. No lo recordé todo de golpe. Las imágenes fueron lo primero. Su rostro, con los ojos muy abiertos por el terror, el agua salpicando su piel haciéndola brillar. Su boca llena e incapaz de tomar el aire por el que rogaban sus pulmones. Su corto cabello negro pegado a su cuero cabelludo y en completo desorden. El agua siguió bañando su rostro, el manto oscuro de la corriente cubriéndola por fugaces segundos antes de que saliera a la superficie nuevamente, solo para volver a hundirse en su abrazo helado. Estaba en la orilla del río, tratando de agarrarla de su brazo, pero hacía muchísimo frío esa noche al ser invierno. Su abrigo estaba demasiado mojado y pesado, yo llevaba guantes y ella seguía resbalándose cada vez que intentaba agarrarla. No pude aguantar. No pude conseguir un buen agarre. No fui lo suficientemente fuerte. Yo solo tenía 6 años. Ella 4. Y el río se la llevó. El río la sujetaba y el agua era como dedos. La agarraban mejor que yo, con un agarre más fuerte del que yo jamás podría lograr. Ella lloraba, me gritaba y suplicaba que la ayudara. El agua le pesaba e impedía que se le escaparan las palabras. Ella se estaba ahogando y yo estaba entrando en pánico. Estaba destinado a cuidar de ella. Era mi hermana pequeña y yo su hermano mayor, y mi único deber era protegerla. Se supone que debía cuidar de ella, y ahora se estaba ahogando. Se había caído y golpeado el agua con un chapoteo. Y ese chapoteo fue tan fuerte que habría destrozado el mundo entero. Y yo lo había olvidado. O, tal vez no lo haya olvidado.
Creo que mi mente había expulsado el recuerdo. Sabía que no podía soportarlo, no cuando era solo un niño pequeño. Recuerdo a mis padres y sus lágrimas, la ambulancia que se la llevó Traumaita, y ellos diciéndome una y otra vez que no era culpa mía. Pero lo fue. Yo todavía era ese niño pequeño que se había obligado a olvidar que estaba parado en la orilla del río, agarrando el brazo de la niña mientras ella se ahogaba ante sus ojos. Me di cuenta de que era por eso había venido aquí. Necesitaba obligarme a recordar, tenía que encontrar la fuente de mi miedo, descubrir qué era lo que había alejado este momento de mi mente. Ella se ahogó. En el río se ahogó. No lo había recordado, pues me había obligado a olvidarlo. Y esta memoria se había filtrado en la película. Me di cuenta de que ese era mi secreto, lo había mantenido todo encerrado dentro de mí, pero el recuerdo había encontrado una manera de regresar. El fantasma de mi hermana pequeña no sería olvidado. Cada vez que pensaba en esa maldita película, cada vez que intentaba recordar Regreso a Oz, recordaba a Dorothy Gale ahogándose en el río. Pero no era Dorothy. Nunca fue Dorothy. Fue mi hermana pequeña. Ella era mi fantasma. No una figura siniestra y merodeadora sedienta de venganza. Pero ella había estado ahí, siempre, en mis sombras, persiguiéndome, hasta que hice mi propio viaje al pasado. Mi propio regreso a Oz. Esa película era importante para mí. Ahora lo sabía. Nunca estaría libre de eso. Incluso cuando intenté despedirme, cuando pronuncié el nombre de mi hermana pequeña perdida en esa orilla del río, supe que ella me seguiría para siempre. No podía dejarla atrás, no podía encerrarla otra vez en lo profundo de mis memorias. El regreso a Oz nos unía aquí y para siempre. Porque mi madre, que tanto amaba a Judy Garland, le había puesto a mi hermana el nombre de Dorothy.